¿Cómo están ustedes? Este fin de semana, excúseme, estoy un poquito afónico, semi-resfriado, espero que no sea COVID. Te la gracia de hacer las entrevistas y los programas por Zoom. Saludamos en primer lugar a estos cuatro grandes contertulios, dos ex constituyentes, un penalista y un parlamentario. Saludamos a y exintendente Raúl Celi, expresidente regional también de la Renovación Nacional. ¿Cómo está, Raúl? Hola, Rodrigo. Aprovecho también de saludar a Miguel Ángel, a Matías, a Nelson, y espero que tengamos una muy buena conversación. Saludamos a don Nelson Venegas, diputado. ¿Cómo está, don Nelson? ¿Cómo está, Rodrigo? Bueno, también me uno a los saludos de Raúl. Raúl era intendente cuando yo era alcalde y sacamos, creo, la obra más bonita que existe acá en la comuna de Calle Larga, que es el Centro Cultural Pedro Aguirre Cerda. Así que yo reconozco siempre ese tipo de cosas. Y por supuesto también a los otros dos contertulios en esta tarde. Saludamos al abogado Matías Mundaca, gran defensor de causas perdidas y que las gana. ¿Cómo está usted? Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Miguel Ángel, Nelson, Raúl. Aquí estamos en la oficina trabajando, haciendo un aro para comentar las novedades de la política. Y saludamos a don Miguel Ángel Boto, que no le veíamos desde la época previa al 4 de septiembre, ex constituyente o convencional constituyente. ¿Cómo está, don Miguel Ángel? Sí, muy gusto saludarte, Rodrigo. Sí, estaba perdido muchos temas de actividades laborales personales, así que aquí estamos de vuelta y siempre agradeciendo la invitación y saludar también de manera muy afectuosa a Raúl, a Matías y a Nelson, que no he tenido el placer de conocerlo personalmente, así que un gran abrazo también para ustedes. ¿Por qué? Porque anda en Uruguay también, Nelson. ¿Lo voy a conocer personalmente? No, él no anda en Uruguay. Bueno, hay una reforma de pensiones que se nos vino encima nuevamente. De esos temas así que aparecen como que caen encima, así como una gran bola de acero. Un sistema mixto, financiamiento tripartito, complementando capitalización individual con solidaridad y ahorro colectivo. Esa es la propuesta del gobierno. La dijo en cadena nacional el presidente Boric. Quiero que partamos conversando con eso, porque indudablemente que hay temas que la gente no puede, le cuesta deglutir, como se diría, porque el concepto de hacer solidaridad, uno dice, bueno, hagamos solidaridad estatal, dice la gente, con los impuestos que yo pago, con las contribuciones que yo pago, con el IVA que yo pago, etc. Más impuestos, bueno, pero con la plata que es mi sueldo, el 6%, ahí hay que dar vuelta a eso. Quiero partir con usted, Nelson Venegas. Yo, al tiro. Bueno, en rigor, todos saben que este proyecto de ley todavía no llega a nuestras manos en su detalle, por lo tanto tenemos nociones y las ideas básicas que son las que tú señalabas. Lo primero en todo caso que yo quiero rescatar, porque tenemos que ir discutiéndola, este es un proyecto de ley que se va a ir negociando, discutiendo, realizando todo este tipo de trabajo legislativo. Pero lo importante primero es señalar que lo que tiene que ver con el 10% de la capitalización individual propiamente tal, es propiedad de cada uno de los cotizantes, ¿ya? O sea, eso yo creo que da una certeza, una seguridad que hasta el momento no conocíamos y eso es un paso importante. No hay ninguna posibilidad que ese 10% que tiene cada una de las personas deje de ser de su propiedad, que no sea, que sea heredable, etcétera. Y bueno, después de eso está el controvertido tema de la administración respecto a este 10%. Yo he sido siempre crítico respecto de lo que es la administradora de fondos de pensiones. Por ejemplo, antes de ayer salió la rentabilidad que tuvo la administradora de fondos de pensiones, que son cerca de 4 millones de dólares en el último trimestre. Entonces uno se pregunta, ¿cómo tienen tantas 4.000 utilidades? millones, 4 millones muy re poco. 400 mil millones de dólares. Allá. No, No, 400, 235.000 millones. 400 millones Es de malo dólares. para los números de estos abogados. ¿Cómo serán en las No, posiciones es que tú me efectivas, digo yo? confundiste. Tú me confundiste. En rigor son 324 millones de dólares. Ese es el número exacto. Ese es el último trimestre, mientras que, por ejemplo, lo que tiene que ver con los dineros de los cotizantes bajó absolutamente. Entonces,
hay un sistema injusto, a mí no me gusta ese sistema y por lo tanto todo lo que vaya en la perspectiva de cambiar el sistema de las administradoras de fondos de pensiones para mí es bueno. Si a eso le introducimos el tema de que va a ser una institución privada, pero que existe la posibilidad que sea posible de elegir una institución pública y que esto baje las comisiones, también lo veo como una buena noticia. Y evidentemente, para no hablar más, queda en discusión lo que se va a hacer respecto del 6%. Pero tenemos que entender que hasta el momento, si nosotros no hacemos algo al respecto, lo único que vamos a lograr es que las pensiones lamentablemente van a seguir siendo muy malas, sobre todo para las personas que ganan menos de 600.000 pesos, que en Chile es aproximadamente el 60% de los chilenos. Raúl, llevan 6 meses de gobierno, dicen algunos, y siguen con una forma contumaz con su planteamiento inicial. Pero no hay pistas de aterrizaje, porque es decir, el gobierno no tiene mayoría parlamentaria. Entonces, aquí, para cualquier cosa, esta o la que sea, se requieren acuerdos y se requiere a la derecha. ¿Cuál es la visión que tiene usted sobre esto? Sí, yo estoy de acuerdo, Rodrigo, con esa afirmación. Esta es la tercera reforma previsional que se intenta después de Bachelet y Piñera, 2 en ambos casos. ¿Qué es lo que se ha logrado? Cosas importantes, el aporte del pilar solidario, voluntario, la pensión universal, son avances indudablemente que se han producido, pero no han prosperado, y yo no sé si en esta oportunidad vaya a prosperar esta propuesta. A mí me da la impresión, si bien faltan los detalles, el presidente habló las generalidades y la próxima semana vamos a conocer los detalles, me da la impresión que aquí se lanza una propuesta con la idea de que el Congreso discuta y le haga cambios importantes. Yo creo que esto va con el tejo pasado, especialmente por el 6%, que me parece a mí sumamente injusto que lo pierdan los trabajadores, quienes hacen el esfuerzo. Se me ocurre que eso puede derivar en varios elementos negativos. Por ejemplo, primero, en que uno cotice por menos de lo que es la realidad. Segundo, que se desincentive el trabajo formal, que privilegie la informalidad. Tercero, le quitan la libertad de elegir a las personas respecto de ese 6%. Yo creo que eso debió haberse, o sea, yo estoy de acuerdo en que mejoremos la pensión garantizada universal, pero la forma de cómo debe mejorarse, en mi opinión, indudablemente es a través de impuestos generales, o sea, impuestos que paguemos todos los chilenos, pero no solamente algunos. ¿Y quiénes? Los que más encima tienen un trabajo formal, pero los informales no lo pagan. Okay. Matías Mundaca. Que bueno, esperemos que la reforma anunciada ingrese en alguna de las dos cámaras, no sabemos cuál de las dos. Ahí parece la de diputados duda, es el que va a entrar. Que va a entrar en la de diputados. Bueno, ojalá que sea la de diputados para que la discusión se centre rápidamente. Bueno, yo básicamente viendo lo que ha salido hasta el momento y escuchando lo que se ha escuchado hasta el momento, estoy de acuerdo con los 3 pilares. Estoy de acuerdo que un 30% del 6% adicional que va a tener que cotizar el empleador se destine a un fondo de solidaridad. Las circunstancias de que hay que reconocer que las cotizaciones actuales no alcanzan para asegurar una pensión digna, eso está clarísimo. Esas son las verdades de la reforma. La primera verdad es que con las cotizaciones actuales nadie se puede jubilar bien. La segunda verdad es que no pueden seguir las administradoras de fondos de pensiones a cargo de gestionar y administrar la plata de las pensiones. Porque aquí está el problema, ¿no es verdad? El tema, una cosa es gestionar la inversión de los fondos, en cuyo caso la reforma contempla la posibilidad de que sea un organismo privado, que no se va a llamar AFP, pero se puede llamar AFJP, o como se llame, y un organismo estatal. Y la gente puede, digamos, elegir a quién le va a dar la gestión de los fondos. Pero otra cosa distinta es la administración del sistema, que es un ente estatal compuesto por una especie de directorio del Banco Central, que va a ser los que van a tener que cobrar
y pagar las pensiones, digamos, correspondientemente. Es decir, la cuestión de la gestión aparece separada hoy día de la administración. Yo creo que ese es un avance. Y respecto del 6% tan discutible, y con lo cual, digamos, Raúl tiene muchas diferencias, lo cierto es que yo creo que al final se va a terminar aprobando porque no es el 6% íntegro el que se va a un sistema de solidaridad, sino que es un 30% de ese 6%. De manera que no es que a los trabajadores le vayan a sacar ese 6% íntegramente, sino que solamente el 30% de eso. Así que Pilar Solidario, PGU, es una herencia del presidente Piñera, el ahorro previsional propio, que es realmente el importante en esta situación, y el aporte patronal, que también va a ser seguramente objeto de mucha discusión, porque claramente hay que reconocer dos verdades. ¿Cuáles son las dos verdades? Con la actual cotización nadie se puede jubilar bien, y segundo, las AFP no han dado resultados en forma de otorgar mejores pensiones. Miguel Ángel, usted de los cuatro es el que tiene mayor formación en economía. Y le quiero preguntar cómo ve usted esto desde el punto de vista de que las bases del crecimiento económico de los últimos años han estado dados por la posibilidad de que los fondos de estas AFP pudieran invertirse, digamos, y rentabilizarse y generar mayor riqueza en otros sectores de la economía. Pero hoy día la idea es crear reorganizar entonces más que nada todo lo que es la economía previsional. ¿Cómo lo ve usted? Mira, son varios aspectos, Rodrigo. Yo haría una división de tres aspectos. Del punto de vista de un análisis más económico y técnico, hay una situación también vinculada a lo que es la realidad económica actual y la pertinencia de los proyectos de ley y las expectativas que se tenga de este proyecto de ley. Y por otra parte, hay elementos políticos. Yo, en primer lugar, quisiera valorar lo que a mi juicio son ciertos principios de lo que estaba presentando el proyecto Boric. El tema de la solidaridad, bien; el tema de la igualdad respecto al tema de la mujer, me parece bien; separar administración de gestión y respecto al tema de la inversión, es decir, lograr mayores rentabilidades con esos fondos, que obviamente uno espera que también se puedan invertir en nuestro país y poder apalancar efectivamente la generación de empleo a través de obras considerables, como por ejemplo en materia de obras públicas. También el tema de la heredabilidad, que se pueda reafirmar para que vayamos provocando mayores certezas respecto a este 10,5%. Yo soy partidario que sea heredable también este 4,2%. En lo personal, que es un tema que me queda dando vuelta, el tema de la gradualidad como principio también me parece que no sea de golpe el 6%, que sea un tema gradual. Y también yo creo que se mantengan ciertos elementos de libertad de elección, entre lo que se va a llamar el IPP, ¿cierto? El inversor público previsional, con respecto al APA, que son las nuevas siglas. Ahora, pertinencia, yo creo que en primer lugar es absolutamente importante la tolerancia y el respeto y el lenguaje que se va a ocupar en este proyecto de ley tan importante y de tanta expectativa para la ciudadanía. Hay que tener mucha prudencia en no descalificar las ideas del otro en el Parlamento mientras no tengamos un análisis mucho más serio de lo que es la realidad económica, la coyuntura económica y también los números, los detalles, cómo se pretende esto. Hay elementos que hay que escuchar. Ya la CONAPYME está diciendo, mira, nos están agregando el tema de las 40 horas. Estamos hablando del tema de una situación inflacionaria que se viene cada vez más fuerte el próximo año con un decrecimiento económico. Y por otra parte, ahora nos están agregando un 6% los empleadores. En el caso mío, por ejemplo, que soy empleador, que yo estoy vinculado a como sostenedor educacional, yo me pongo a pensar, Rodrigo, y digo lo siguiente, mira, 6%, ok, va a ser gradual en 6 años, pero ¿por qué tengo que ser solo yo? ¿Dónde está la mano del Estado a partir del 7º año? Entonces, hay elementos que efectivamente, y el tema de las 40 horas, digo, bueno, yo contrato a los profesores por 44 horas, los asistentes de la educación los tengo contratados por 45 horas. Entonces me están diciendo que tengo que rebajar a 40 y ¿quién cuida a los niños el resto de las horas? Esa respuesta no la hemos tenido todavía. Ok.
Ok. Nelson, el problema económico de hoy, que aparentemente, no aparentemente, hay que mirar el mundo, lo que viene el próximo año es muy duro, hace que mientras más pequeños sean los empresarios o los emprendedores, medidas como esta, eliminar la cantidad de horas, quitarle el 10% de la hora, significa más plata, para que para hacer la misma actividad va a tener que contratarse otra persona, porque al menos 1, 2, 3, dependiendo de la cantidad. Y desde el punto de vista del costo también del 6%. Como usted va a ir a un cónclave el domingo con el presidente, ¿esto se ha pensado, digamos, el efecto negativo que esto pudiera tener en las 500.000 emprendedores que hay en Chile? Y mira, yo creo que Miguel Ángel dio una muy buena exposición. Eh, Aquí hay un principio fundamental que tiene que Llévelo el ver con la domingo, pues. Invítelo el domingo, llévelo, pues. yo no eh, que es el tema de la gradualidad. Yo creo que aquí si se manejan los criterios con el criterio de la gradualidad y con, obviamente, con ciertos incentivos, porque evidentemente también cuando se van a generar ciertas medidas, por ejemplo, para los pequeños, para las pequeñas empresas, evidentemente también el Estado tiene que generar primero un rol de ayuda, de subsidio, de colaboración y también de cómo se va haciendo de esta manera más plausible, porque evidentemente, y sobre todo en el año que viene, tú muy bien lo decías, nosotros vamos a importar una crisis, que es una crisis, la gente tiene que entenderlo y lo tiene que saber de esa manera, es una crisis que viene desde afuera y viene en tiempos complejos, entonces claro, si uno llega y lo impone inmediatamente, no hay nadie que racionalmente pudiera decir que no va a traer efecto. Por eso que se habla de la gradualidad. Y por eso, por ejemplo, ahora que se está discutiendo también la ley el proyecto de ley de presupuesto, también en conjunto con el presupuesto del año que viene y en conjunto con la reforma tributaria que también se está discutiendo, se están generando mecanismos y se están discutiendo temas que tienen que ver precisamente con refortalecer o con colaborar con las pequeñas y con las medianas empresas. De otra manera, ni yo ni nadie que tenga algún criterio de realidad estaría de acuerdo. Entonces, obviamente que esto tiene que ser a través de un proceso de discusión, etcétera. Pero yo lo que quiero señalar respecto en rigor de lo que tiene que ver con la reforma previsional es una cuestión fundamental. Hoy día las pensiones son malas y van a seguir siendo malas. Y se ha hecho muchos proyectos, por ejemplo, primero actuó la comisión Marcel, que fue una excelente comisión donde se generó el pilar básico solidario, que de otra manera, sin existir el pilar básico solidario con sus distintas fórmulas, nosotros tendríamos gente que se estaría pensionando por 100.000 pesos al mes, aún. Y luego, bueno, vino la reforma de la pensión garantizada universal del presidente Piñera, en el sentido que también refortaleció y hace que la gente tenga mejores pensiones. Pero esto es como cuando se construye sobre pilares que no tienen poder. Entonces, todo lo que se haga en ese sentido, si es que no hay un cambio del manejo, y con esto termino, de qué es y cómo entendemos el sistema previsional, no como una fuente de generación de mercado financiero, sino que efectivamente como un tema de carácter social, si que no solucionamos en rigor eso, no vamos a solucionar nunca el tema de las previsiones en nuestro país. Ok, Raúl, cuando lo escuchaban a Nelson, me acordaba de una prédica, digamos, sobre cómo se construye la casa en términos religiosos. Y me preocupa a mí la disociación que puede haber entre el gobierno y la gente, entre lo que se pretende hacer, los deseos, las ganas y la realidad. Y me preocupa además, y me llama la atención, que el lenguaje que se ocupa por parte del presidente depende del auditorio donde esté, porque el lenguaje en las últimas estructuras en que ha participado deja a la gente muy tranquila, pero la realidad es que los proyectos y las cosas importantes que se vienen son fuertes. ¿Cómo lo ven ustedes? Claro, el problema del deseo y la realidad es un poco lo que ocurrió también en la Convención Constitucional. Había muchas intenciones, algunas algo descabelladas, pero el aterrizaje era muy malo, era transformaciones por completo. En esto, evidentemente, hay una buena intención en la reforma previsional, eso es indudable, pero
a mi juicio faltan muchos detalles. Hay afirmaciones como que el empleador se va a hacer cargo del 6%, eso en mi opinión no es efectivo, porque finalmente, ¿quiénes van a terminar pagando ese mayor valor? Los consumidores, o bien van a rebajarse las remuneraciones de los trabajadores. Entonces, las cosas no son tan simples. Hoy día ya existe un sistema solidario. No es cierto que vayamos a tener ahora recién un nuevo sistema solidario por los avances que hubo con Bachelet 2 y con Piñera 2. Yo lo que espero con esta reforma es que de una vez por todas mejoren las pensiones, porque esa es la finalidad, Rodrigo, que debe tener todo proyecto. Hasta ahora hemos fracasado 2 veces. Yo espero que en esta oportunidad en el Congreso fundamentalmente existan los acuerdos necesarios para lograr mejorar las pensiones y además con un elemento que a mí me parece que es vital, que es la libertad de elección de las personas. Esta creación de un órgano estatal que se va a hacer cargo del 6%, a mí no me parece que en ningún caso garantice algún tipo de rentabilidad. Creo que es uno de los tantos deseos sin ningún sentido de la realidad, al igual que, como señalé, ocurrió en la Convención Constitucional. Matías. Sí, mira, yo creo que aquí hay confusiones conceptuales. Este organismo estatal no va a gestionar ni va a administrar los fondos, ni los va a invertir. Solo va a ocuparse de recaudar, registrar y pagar las pensiones. Porque en verdad los que van a gestionar la inversión de los fondos son entes privados o al menos un ente público a disposición de los cotizantes, ¿no es verdad?, para elegir quién va a administrar esos fondos. Es decir, estamos pensando, y hay que pensarlo y decirlo así, la situación es que se le pone término a la AFP, pero en verdad la inversión de los fondos sigue siendo un mercado de capitales que tiene que invertirse porque si no la plata se desvaloriza y no puede satisfacer el objetivo final del sistema, que es pegar buenas pensiones. Por lo tanto, esto de que por estar administrado el sistema por un ente estatal va a ser peor de lo que tenemos, no creo que haya nada peor que las AFP. Por lo tanto, en ese, digamos, tránsito hacia un nuevo sistema que tiene que ser gradual, como ha dicho Miguel Ángel, que tiene que considerar efectivamente el tamaño de las empresas, que tiene que tener un contenido de subsidios estatales cuando haya problemas de empleo, en fin, tiene que tener todos esos componentes. Esto está recién empezando. Yo creo que ni siquiera el gobierno tiene claro la totalidad del sistema. Así que nosotros tenemos, desde el punto de vista social, siempre renunciamos a una parte de la libertad. Lo renunciamos, ¿no es cierto?, para el uso de la fuerza. Bueno, para construir un sistema de seguridad social hay que renunciar a una parte de la libertad que tenemos para lograr un sistema mejor. Eso es evidente. Pero ¿por qué van a renunciar quienes tienen un trabajo formal? ¿Por qué premias a los informales en este caso? Pero nadie está diciendo que se premien los informales. Si pero, el tema pero es que va a haber una pues, cotización extraordinaria. Claro, pero la informalidad con esto no tiene ninguna sanción. Por eso te digo que es tan importante que estos financiamientos universales vayan con cargo a impuestos generales, donde paguemos todos, pero no solamente algunos que son pero quienes tú y yo sabemos, Raúl, que la carga tributaria en este país es completamente desigual. El 60% de los impuestos de este país son impuestos regresivos, los paga el IVA, los paga el impuesto a la benzina, o sea, los pagamos todos. Entonces, no hay un componente de justicia tributaria de por medio. Hay que modificar el sistema de recaudación. Y cuando se le quiere subir los impuestos ricos, siempre se niega. Miguel Ángel Boto. Mira, es interesante constatar un hecho del punto de vista político, que se mantenga en el tema privado el 10,5%, que se mantenga y se va a mantener, un poco lo precisaba Matías, respecto al tema de cómo generamos rentabilidad en estos fondos, y que no va a ser el APA, ¿cierto? Porque el APA, en estricto rigor, las funciones que va a tener va a ser afiliar cotizantes, recaudar dinero, gestionar cuentas de afiliados, pagar pensiones, las pensiones que correspondan, ¿cierto?
Por lo tanto, el tema de gestionar cómo yo manejo los dineros va a mantener el mismo sistema. Entonces, el análisis político que uno hace, que es bueno constatar, es decir, el gobierno de alguna forma está retrocediendo en lo que eran los planteamientos de muchos jóvenes que pertenecen a su sector, que en su momento, así como lo recordaba Raúl en la convención, lo querían todo, es decir, era refundar. Y se dan cuenta que la realidad política no le da espacio para eso. Hay que avanzar, hay que reformar, hay que lograr mayor justicia, mejor distribución, mejor redistribución, pero también es un freno. Y por otro lado está el elemento político del plazo. Yo creo que el tema del plazo también es un tremendo elemento que tiene que considerar el Parlamento respecto y que la ciudadanía lo sepa. Esto no va a ser un tema de aquí a un año. Yo estimo que va a ser a lo menos 2 años y creo que la ciudadanía debe tomar este tema con mucha calma, porque como también lo decía Matías, hay muchos elementos técnicos que hay que resolver todavía y que yo creo que coincido con ese análisis que ni siquiera el mismo gobierno todavía tiene el análisis de la proyección numérica. Se nos vino el tiempo encima, estamos en el Cita Regional, tenemos que ir a una pausa, estamos en una conversación interesante con Raúl Celis, Nelson Venegas, Matías Mundaca y Miguel Ángel Boto. La pausa es breve, ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional. Usted está hoy día con nosotros en Quinta Visión y en una conversación interesante con Raúl Celis, Nelson Venegas, Matías Mundaca y Miguel Ángel Boto. Quiero que entremos en la política del día a día. Los comunistas dicen que aquí hay, y especialmente Carol Cariola ha dicho que hay misoginia y una persecución anticomunismo, antimujeres, y que por eso ella desiste de su candidatura a presidir la Cámara de Diputados. Y por otro lado, digamos, la gente mira con estupor esto que, bueno, 4 de septiembre, 4 de octubre, 4 de noviembre, y todavía no se ponen de acuerdo. Y creo que la gente sobre la Constitución, yo creo que yo tengo mis dudas que sea hoy día el tema más importante o el tema que a la gente realmente le interesa. Partamos con usted, Nelson Venegas. Sí, pero me permite solo un conchito de algo que dijo recién Raúl, solo un conchito. Mira, lo que pasa es que yo creo que tiene razón algunas aprensiones que puedes tener tú, Raúl, respecto del trabajo informal y cómo se cotiza, pero el proyecto de ley todavía ni siquiera llega. Y luego que llegue el proyecto de ley se va a discutir y se van a resolver muchas situaciones como las que tú estás planteando. Entonces, no hay que, creo que, dramatizar ni enlodar el proyecto en sí mismo por cuestiones que son aleatorias, accesorias y que se pueden corregir durante el proceso legislativo. Yo creo que aquí hay que apuntar al fondo del tema. Y el fondo del tema significa, por ejemplo, que hoy día, en términos concretos, la gente que gana menos de 1.000.000 de pesos, si sigue capitalizando como sigue capitalizando el día de hoy, va a tener pensiones miserables. Y entonces, si no lo resolvemos a través del 30%, del 6%, estamos en una situación sumamente compleja. Disculpa que me haya quedado con ese tema. Respecto del tema en cuestión que tú me planteas, Rodrigo, yo soy un partidario de que los compromisos en política se cumplen. ¿Y por qué digo lo siguiente? Porque, por ejemplo, cuando nosotros llegamos, cuando yo recién llegué como diputado, ustedes saben, yo soy diputado por primera vez, se negocia y se conversa un acuerdo que, por ejemplo, permitió que en virtud de ese acuerdo y de todo cómo se repartió el tema, el proceso, yo, por ejemplo, fuera presidente de la Comisión de Recursos Hídricos, ¿ya? Y, por ejemplo, gente del Partido de la Gente, ¿ya? Giovanna Ahumada, específicamente, hubiera sido presidenta durante prácticamente todo este tiempo de la Comisión de Minería. Y entonces eso le permitió a ella gozar de la presidencia de una comisión. Y resulta que ahora ella y su partido desconoce el acuerdo. Entonces, más allá del comunismo, del no comunismo, yo creo que la política tiene que volver a ser una actitud de credibilidad. Y la credibilidad significa que los acuerdos se cumplen. Porque no es justo que hoy día el PDG resulta que ahora no quiere respetar la palabra empeñada, pero resulta de que ellos fueron parte de este acuerdo que les permitió la presidencia de comisiones. Entonces yo rescato en la palabra empeñada en política, por lo menos de mi parte, siempre debe ser cumplida. Ok. Raúl, cuando se habla de esto, de las presidencias, etcétera, voy a poner continuemos con la conversación, pero recientemente acaba de salir una publicación en diferentes medios cahuineros de Chile,
sobre la forma como se aplican las multas, las sanciones o los descuentos parlamentarios, apuntando a Boric cuando fue parlamentario, a Jackson cuando fue parlamentario, a Vallejo cuando fue parlamentario, y también Cariola, Daniel Núñez, Chalper, Macaya, etcétera, en que cuando fueron en campaña le descontaron menos plata a la que correspondía. Hay aquí una, como le dice que le gusta Paulsen, una suerte que todos se arreglan y una cosa es lo que pelean y otra cosa es lo que se funciona en la política. Yo creo que la política chilena todavía, Rodrigo, si bien uno puede decir que ha habido una baja de nivel, especialmente en la Cámara, todavía, en mi opinión, es una política si uno la compara con el resto de Latinoamérica, de un nivel del medio hacia arriba. Y en ese sentido, a mí me parece muy bien que una representante del Partido Comunista no presida la Cámara de Diputados, porque las reglas cuando ellos están en el poder son muy claras. Si no, hay que preguntarle a los venezolanos, a los nicaragüenses y a todos los países donde el Partido Comunista de alguna manera gobierna, normalmente a través de la figura de un partido único. Pero yo quería profundizar un poquito lo que se refiere a la Constitución, que fue una de las preguntas que hiciste tú al comienzo. Efectivamente, mi impresión es que hoy día las personas están más preocupadas de ciertas urgencias, especialmente de las relacionadas con, bueno, ya hemos hablado de una de ellas, las pensiones, pero con seguridad ciudadana y con aspectos relacionados con la economía, dentro de las cuales están las pensiones. Esos son los proyectos que afectan al día a día de los chilenos y a los cuales yo creo que habría que, en un orden de prelación, tenerlos en primer lugar. Reforma constitucional o nueva constitución, sí, hay un compromiso, pero creo que es muy peligroso ponerlo por delante, el compromiso constitucional respecto de las urgencias sociales, porque el riesgo es que el día de mañana el electorado tenga un voto de rechazo a un nuevo proyecto de constitución por entender que es un acuerdo de la clase política que dejó de lado las urgencias de los chilenos. Por esa razón, yo creo que hay que avanzar, pero dándole prioridad a los aspectos sociales, a los aspectos relacionados con la seguridad ciudadana. Ok, Matías. Sí, bueno, respecto del tema del acuerdo administrativo que existía en la Cámara de Diputados, yo también soy partidario de respetar los acuerdos, pero desafortunadamente los afectos parece que se pusieron medio desordenados y en definitiva Carlos Carrión no logró reunir los votos que eran necesarios para su elección, de manera que es un reconocimiento a su realismo, renunció a su postulación y habrá que ver cómo llegan a acuerdo el resto de las fuerzas políticas en el Congreso. Que además a mí me parece de manera completamente secundaria, ¿cierto? El tema de un acuerdo administrativo y cómo se organizan las comisiones, y yo te doy, tú me das, en fin, el típico negocio que se da en el Congreso, y en eso consiste la política. Si los que dicen que el Congreso es una cueva de ladrones, que no sirven para nada y todo lo demás, bueno, que propongan otra forma de gobernarse, que propongan otra forma digamos, de legislar. De manera tal que, claro, si seguimos con escalada, ¿no es cierto? Ahora le han sacado que las multas o los gastos o esto o lo que sea se han descontado de una manera distinta. Bueno, la Cámara tiene su reglamento, tiene un reglamento financiero también acerca de las imputaciones que se tienen que hacer a los diputados. Nelson lo sabe perfectamente bien, es una cosa que viene hace bastante tiempo atrás, se han hecho algunas modificaciones. Aquí lo importante es que los diputados que están o que fueron, digamos, objeto de estos descuentos, no hayan ocupado los recursos que tiene o que les da el Parlamento para su función propia, no lo hayan ocupado en campañas políticas. Me refiero específicamente a la campaña por el apruebo u otro tipo de campaña presidencial como la de Gabriel Boric. De manera que eso es lo preocupante, que no haya un desvío de recursos que están destinados al funcionamiento propio del diputado a
campañas políticas. Yo con eso me conformo. Yo con eso me conformo. Lo demás tendrá que resolverlo la propia corporación, porque el poder legislativo es un poder legislativo, no está sujeto a fiscalización alguna, salvo los tribunales de justicia. Por lo tanto, aquí no se puede meter la Contraloría, sino que simple y sencillamente tiene que ser el propio órgano el que genere o renueve las normas que tiene respecto a las imputaciones que hace de sus diputados. Miguel Ángel, Nelson es partidario de cumplir los compromisos, pero Raúl dice de que realmente no debería haber un comunista presidiendo la Cámara de Diputados. Y al parecer así va a ser. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes de todo lo que estamos conversando? Mira, bueno, contar una primicia de manera pública, ya algunos lo saben ya, yo salí elegido como convencional, como independiente, de los independientes no neutrales, y por la experiencia que tuve en la convención de que los extremos no tenían ninguna voluntad de diálogo y la necesidad de poder rearticular el centro político, tomé la decisión de firmar como fundador del Partido Demócratas, ¿En Estados Unidos? acá en Chile, Ah, en Chile, porque ya. en plural, demócratas. Demócratas, ya. Exactamente, en plural. Y tomé la decisión de poder participar y aportar en ese aspecto. Y creo que, por una parte, yo creo que el tema no es la voluntad política de los que no van a votar no quisieron votar por Cariola. Yo creo que fueron las condiciones las que cambiaron. Entonces yo no puedo, por ejemplo, si me puse de acuerdo contigo hace una semana atrás para que dijéramos sí, pero durante tú la última semana me diste duro por la espalda, que a mi juicio eso es lo que pasó con respecto al caso de Sergio Mico, yo creo que cambian las condiciones y por lo tanto hacen cambiar la decisión, aunque la voluntad sea de siempre de respetar la palabra. Por lo tanto, yo creo que, y por otra parte, yo le critiqué por las redes a Carol Cariola de haberse arrogado por parte de algunos la representación del apruebo. Yo hablé con Jaime Baza, hablé con Ignacio Achurra, yo le dije, yo estoy por el apruebo, con todas las críticas que le hago al texto, estoy por el apruebo. Estoy a disposición de poder decirle a la gente de centro que vote por el apruebo porque creo en el Parlamento que está más equilibrado, que vaya a hacer las modificaciones al texto constitucional respectivo. Jamás me llamaron, jamás me llamaron. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a veces se arrogan tanto representatividad y además haber liderado la campaña de la prueba, que creo que fue un error político, pero gigantesco, especialmente ella. Y lo dije y lo critiqué públicamente a través de las redes. El tema constitucional respecto a qué se debe lograr, yo espero, y se le presentó una propuesta al presidente Boric por parte de los senadores Matías Walker y Jimena Rincón en la primera semana de agosto, que se modifique el artículo 142 y se fije un plazo concreto para que el presidente le dé y se dé en la ley un plazo concreto al Parlamento para que estime un mecanismo. Y eso no ha pasado nada. Yo creo que aquí hay que ponerle urgencia, porque ayer escuchaba en la radio, no me acuerdo qué empresa de encuesta, que el 72% continúa diciendo que queremos un nuevo texto constitucional. Yo creo que hay que escuchar a la ciudadanía porque urge cambiar el texto normativo. Nelson Venegas. Mira, ustedes se habrán dado cuenta en el transcurso de este programa el tremendo respeto que yo tengo, por ejemplo, por Raúl Celis, un respeto republicano, pero yo no le puedo dejar pasar ciertas apreciaciones que él realizó y donde ha quedado de manifiesto que en definitiva lo que existe es un anticomunismo, básicamente. El Partido Comunista en Chile, y yo no soy comunista, obviamente, quizás sea el único partido, por ejemplo, que no haya apoyado en Chile nunca una dictadura. Incluso yo, que soy militante del Partido Socialista, tengo que decir, por ejemplo, que hubo una república socialista de 12 días en el año 1932, que fue una república socialista que fue a partir de una junta militar. El Partido Comunista en Chile siempre ha tenido una actitud absolutamente democrática y republicana. No se puede comparar con lo que ha ocurrido en Bulgaria, en la Unión Soviética, ni en Venezuela. Eso ha ocurrido allá. Aquí en Chile siempre han tenido una actitud que nosotros debemos valorar y reconocer en ese sentido. Entonces hoy día cuando se señala que Carol Cariola no puede presidir porque el Partido Comunista Chileno es antidemocrático, me parece una cuestión sumamente errónea, porque hay gente de la centro derecha que, por ejemplo, sí fue partidaria de la dictadura, que sí hubo acá en Chile. Entonces no podrían ellos participar, por ejemplo, como el mismo senador Coloma, que va a ser el próximo presidente del Senado, porque él fue partidario de la dictadura, de una dictadura real aquí en nuestro país.
Entonces, ojo con ese tema, porque ahí ha quedado un poco, Raúl, con todo el respeto que te tengo, un anticomunismo que no me parece apropiado. Y respecto del tema constitucional, estimado Rodrigo, lo tuvimos muchas veces en programa. Yo siempre fui partidario de aprobar para reformar y siempre sostuve que aquellos que llamaban a rechazar para modificar no iban a cumplir la palabra. Yo vuelvo a señalar aquello. Yo creo que aquí no se va a cumplir la palabra o van a ser tan incumplible la situación que no va a haber acuerdo, por lo tanto no veo, yo lamentablemente lo veo con mucho escepticismo, un acuerdo en virtud del cual se vaya a modificar la Constitución de 1980. Y en ese sentido quiero dejar patente que lamentablemente, tal como lo señalé anteriormente en otros programas, la palabra empeñada tampoco en este aspecto se va a cumplir. Raúl Ceni. Sí, efectivamente, yo dije que prefería que un comunista no presidiera la Cámara y lo mantengo. A mí el Partido Comunista, y eso es una opinión, Nelson, el Partido Comunista no me da ninguna sensación de garantía, ni de seguridad, ni de tranquilidad. Se ha resistido reiteradamente a condenar al gobierno venezolano. Ha tenido una actitud bastante, digamos, poco dura con lo que ocurre en Nicaragua, en el tiempo en otras épocas respecto del régimen cubano, igual cosa. De manera que no es una idea de que este Partido Comunista haya tenido actitudes en el pasado que a lo menos lo hacen dudar a uno de su vocación democrática. Por lo tanto, en ese sentido, es que yo insisto que desde mi punto de vista no es bueno que un comunista presida la Cámara de Diputados. Y en cuanto a lo de la Constitución, yo lo repito, yo estoy de acuerdo en que, y hay un compromiso, en que se redacte una nueva constitución política. Lo que estoy diciendo es que hay que poner cuidado en que se pase por encima de las urgencias sociales o las urgencias relacionadas con la delincuencia. Porque si eso ocurre, creo que puede haber un voto de rechazo enorme por parte de la población a la clase política, derecha, izquierda, a todos. Y nos encontremos con una sorpresa de un rechazo que gane en contra de todo lo que digan los partidos políticos representados en el Congreso Nacional. A eso me refiero. Ok. Matías Mundaca. Sí, bueno, yo la verdad es que las opciones políticas son legítimas respecto a todas las personas, respecto a todos los partidos que están legalmente constituidos y que están en el juego democrático. Pero las actitudes también son las que marcan cierto camino y por supuesto que construyen confianza entre los partidos políticos de un sistema democrático. Lo cierto es que el Partido Comunista, como señala Nelson, no ha tenido credenciales democráticas durante muchos años en Chile, pero también ha metido las patas en varias oportunidades. Primera metida de pata, no estuvo con el no en el plebiscito del 88, siempre estuvo por la lucha armada. Y solamente se subió al carro del no, ¿no es verdad?, cuando ya era inevitable que las fuerzas políticas generales en Chile estaban por entrar al plebiscito de Pinochet y jugarse por la opción no. Tampoco firmó el acuerdo del 12 de noviembre, porque preferiría seguir en la calle. No lo firmó el acuerdo del 12 de noviembre. El acuerdo del 12 de noviembre, recordemos, no, el acuerdo sobre la paz y la nueva constitución, en virtud del cual, no es verdad, se acordó un camino constitucional que terminó el 4 de septiembre. Bueno, el Partido Comunista no lo firmó. Por lo tanto, esos son errores que también mellan la confianza que puede tener alguien o algunos políticos. A mí, la verdad es que no me preocupa el Partido Comunista, pero son cosas que ocurren en la política y que hay que tenerlas presentes. Por lo tanto, solo un segundito, pero el acuerdo con Carol Cariola es posterior a lo que tú estás señalando. Entonces, ¿por qué llegaron a un acuerdo si es que le iban a pasar ahora esa cuenta anterior? Pero pregúntenle al representante del Partido de la Gente, pues. Siempre usted dijo que el representante es el Partido de la Gente que le había quitado los votos. Yo paso. Así que muchas gracias, don Rodrigo. Ok. He dicho. Miguel Ángel Boto. Pero la DC también, pero la DC tampoco respetó el acuerdo. Ok. Miguel Ángel Boto. Mira, hoy como se va pasando entre paréntesis la hora, volando,
Yo quisiera reafirmar el tema de la necesidad de que el tema constitucional, del nuevo texto constitucional, se tiene que resolver luego. Yo creo que es un compromiso que se tuvo en el acuerdo del 15 de noviembre, es un compromiso que se tuvo con la ciudadanía, es un compromiso con la mayoría de los chilenos que dijeron sí queremos un nuevo texto constitucional independiente del resultado del rechazo o la apruebo, y por lo tanto la sociedad chilena y la clase política quieren asumir este compromiso. Y en segundo lugar, quiero decir respecto al primer tema que hablábamos, es que quedan muchas preguntas todavía por responder respecto al tema de la reforma a las pensiones, y por lo tanto es bueno ir esperando con cautela, con prudencia, sin prejuicios y con mayores análisis técnicos de lo que significa esta propuesta del punto de vista del proyecto de ley que va a llegar al Congreso. Ok, se nos pasó el tiempo. Ha sido un gusto conversar con ustedes, digamos, Raúl Celi, Nelson Venegas, Matías Mundaca, Miguel Ángel Boto. Su minuto final, Nelson Venegas. No, me pareció muy entretenido el programa. Yo creo que estas fuentes de diálogo son constructivas para la gente. Ojalá que sea un aporte. A mí no me gusta la pelea tan pequeña. Yo la veo lamentablemente en la Cámara. De repente estamos equivocándonos. Por ejemplo, siento que al parecer, yo no era diputado en esa época, al parecer la gente del Frente Amplio, el Partido Comunista, se portó muy mal con Piñera, y resulta que ahora la gente le está pasando simplemente la cuenta, la gente de la derecha le pasa la cuenta, y al final se está tornando una situación bastante ingobernable. Y entonces esas peleas que están ocurriendo ahí, yo no creo que ha llegado el momento de pararlas, ha llegado el momento que generemos acuerdo y consenso, porque los únicos que están siendo afectados por esta peleas bizantinas a veces son las políticas públicas que no están llegando a la gente. Así que eso, muy buen programa, Rodrigo. Raúl Celi. Sí, yo voy a insistir en este minuto final, Rodrigo, en pedirle a la alcaldesa de Viña que adopte medidas urgentes frente a la cantidad de viviendas irregulares, o no sé si llamarles viviendas, en el estero de Viña. Hoy día vi frente a Caleta Barca 2 carpas instaladas. Esas cosas no se pueden dejar pasar. Viña es una ciudad eminentemente turística, y el orden público, la seguridad ciudadana, la estética de Viña no puede ensuciarse de esa manera, porque pone en riesgo a su principal fuente de ingreso. Entonces yo le rogaría a la alcaldesa que ponga cartas en el asunto. Matías Mundaca. Sí, yo la verdad es que el último minuto lo quiero dedicar efectivamente al tema de la seguridad social. Habrá que esperar con paciencia que este proyecto ingrese y luego se produzca la discusión parlamentaria correspondiente, donde seguramente va a haber muchos aportes de todos los sectores. Y quiero repetir que hay dos cosas que por lo menos me agradan en el proyecto, ¿no es verdad? Las pocas cosas que sabemos. Uno, reconocer que efectivamente con las cotizaciones que hoy día hay no se pueden garantizar nuevas pensiones, y segundo, que se va a acabar las AFP, que es un modelo, digamos, de recaudación financiera más que un sistema tradicional. Por lo tanto, tengo la esperanza que esto se pueda arreglar durante la tramitación parlamentaria. Miguel Ángel Boto. Bueno, agradecer siempre la invitación, agradecer también a los contertulios por el nivel del debate, de respeto, de tolerancia, y decirle a la ciudadanía de que tomé la decisión de dejar de ser independiente y sumarme a un partido, y que no esperen en los partidos políticos que hayan santos. En todos lados va a haber personas que hemos tenido errores, pecados. Sin lugar a dudas me la voy a jugar por la rearticulación del centro político que tanta falta yo creo que le hace a Chile. Ok, muchas gracias Miguel Ángel Boto, Matías Mundaca, Nelson Venegas, Raúl Celi. Sí, efectivamente, va a haber un partido amarillo, va a haber un partido demócrata, van a haber una serie de cambios en lo que usted está acostumbrado a ver. Que estén ustedes muy bien.